Hola, buenos días a todos. En esta ocasión voy a compartir con todos vosotros el capítulo En línea con su voluntad del libro Dios habla en la soledad, del hermano Esteban de Maús. Había una fuerte tormenta. El viento me parecía por momentos amenazante. Permanecimos dentro varias horas. Vasili, lo más tranquilo, lijaba una madera en la que luego pintaría un icono de la Madre de Dios. Se suscitó un interesante diálogo que he reconstruido en base a las notas que tomé y a la memoria de frases que me impactaron y esclarecieron. Todo ocurre por su voluntad o como resultado de las leyes que Él ha creado. La existencia que tenemos es su voluntad y los aconteceres que en ella vivimos derivan de su voluntad o de nuestras acciones interactuando con esos aconteceres. Pero a esta altura de mi vida vivo seguramente lejos de su voluntad. Mi propio interés se ha sobreimpuesto muchas veces en medio de los sucesos. Sí, por eso, lo primero que debes hacer si quieres adecuarte exactamente a la intención divina es dejar de hacer. Ya no intervenir en aquello que no te requiera. Es simple. Las cosas van pasando ante tus ojos, se van suscitando una serie de hechos, de eventos. Gente que hace o dice cosas. Aconteceres muy diversos ocurren. Debes permanecer concentrado en la oración interior y no intervenir. Permanecer concentrado en la oración interior y no intervenir. No dejar que tus deseos traten de modificar lo que acontece. Si permaneces atento, notarás que ante cada suceso estás deseando algo. De cada cosa queremos algo, de cada persona. Que se calle, o que hable, o que haga esto, o aquello, y esos deseos se manifiestan en nuestro actuar en cada momento. Siempre lo que deseamos que ocurra se filtra en lo que hacemos. Estamos tratando que pase lo que nosotros queremos que suceda. Por lo cual te digo que no hay nada que hacer. Nuestro deseo único ha de ser no obstaculizar su voluntad. No intervenir tratando de adaptar la realidad a nuestras apetencias. No hacer, porque nuestro hacer es deseoso, egoísta, manipulador de la realidad para nuestros fines. No hacer, porque nuestro hacer es deseoso, egoísta, manipulador de la realidad para nuestros fines. Pero entonces, ¿cómo vivir? Porque la situación es que a cada momento los hechos de un modo o de otro me requieren, piden que yo intervenga. Veamos. Hay distintas posibilidades. La primera es que los demás se dirijan a mí, me pregunten algo o me ordenen algo, situaciones por el estilo. La realidad, por así decirlo, viene hacia mí. Otra situación se relaciona con momentos donde nadie se dirige a mí, pero los hechos parecen reclamar mi intervención, como si desde mi propio interior surgiera una urgencia por intervenir de algún modo, siendo legítima. Supongamos por caso que observas a una persona que está por dañar a otra. Y existiría una tercera posibilidad que se manifiesta cuando ni me requieren ni algo en mí pide intervenir. Quedo ajeno sin dificultad. En los tres casos, actúo teniendo en cuenta la presencia de Dios. Respondo sabiendo que Dios me escucha, me mira, está junto a mí. No me refiero a actuar por temor a su castigo, ni para recibir recompensa. Me pongo aparte de todas esas caracterizaciones humanas, de todos esos atributos que nosotros proyectamos sobre Él. Simplemente actúo atento a su presencia. Actúo atento a su presencia.
porque aunque mis sentidos no lo perciban habitualmente, aunque no siempre siento lo sagrado a mi alrededor, sabemos que Él está. Porque si dejara de sostener nuestra existencia un solo instante, ésta desaparecería. Debes actuar ante el principio más elevado de tu propia conciencia, como si dijéramos, si fueras ahora el mejor que has soñado ser, el mejor que quieres ser, ¿cómo actuarías? Es lo mismo. Si Cristo mismo estuviera sentado aquí a un costado, ¿de qué modo respondería yo a este requerimiento? Imagina que estás ante aquel que es el origen de todo lo existente, la sustancia madre del universo. ¿No pondrías lo mejor que tienes en la acción como acto de agradecimiento? Siempre comportarme teniéndolo sentado en la habitación, en su presencia. Porque actuar como uno cree que a él le agradaría es actuar como nos agrada a nosotros en nuestro ser profundo, detrás de la capa de deseos que nos manipulan. Ya sabemos nosotros que nada sabemos de Dios, que somos muy pequeños para saber de Él, que se encuentra en la nube del no saber, ¿verdad? Suponemos que no es como nosotros, somos bipolares, que parecemos agrado y desagrado, enojo o alegría. Suponemos que está mucho más allá de eso y lejos de nuestra comprensión. Pese a ello, actúo tratando de agradarle, devolverle lo mejor que tengo. Por eso debemos vivir aceptando la existencia en la que nos ha inmerso, en la que estamos sumergidos y dejar que en ella se manifieste completamente su voluntad. No es difícil. No hago nada que a mí se me ocurra. Y cuando debo actuar impelido por las situaciones, lo hago atento a su presencia. No hago nada que a mí se me ocurra y cuando debo actuar impelido por las situaciones, lo hago atento a su presencia. En el segundo caso, cuando el impulso para actuar deriva de mi propio interior y no puedo discernir si ese impulso se corresponde o no a su voluntad, ¿qué hacer? Porque pueden darse situaciones en las que aún poniendo al Señor como medida, no resuelvas. Son casos en los que te parece que una y otra opción son como neutras, dudosas, no puedes afirmar nada. Lo que te sugiero en ese momento es poner en marcha alguna acción de acuerdo al impulso que te motiva y luego esperar. Es como si tomaras muestras para revisar. Activas la iniciativa y descansas. Esperas para ver lo que se ha producido. Si las cosas empiezan a desarrollarse favorablemente sin demasiado esfuerzo, tienes el indicador de que este requerimiento interno era acertado. En suma, actuar en la presencia de Dios, orando continuamente y sin hacer según nuestros deseos. En el caso de una fuerte emoción interior, activar un poco y observar, no forzar las cosas. Y esto viene a permitir el reacomodo de la propia vida a la intención de Cristo. Porque si tus deseos han constituido circunstancias que son resultado de tus particulares apetencias, mantenerte en esta conducta que te digo va a restablecer tu dirección hacia donde fue destinada. Llevará más o menos tiempo, pero todo se va a ordenar como fue ordenado en su origen. Sí, está muy bien y es algo muy aliviador ubicarse allí. Quisiera que me hable un poco de esas leyes con que el mundo está hecho y con las cuales nos vinculamos a través de los deseos y un poco de la oración también. También es muy simple. Supón que intervienes en una situación como resultado de tu ambición. Eso, tarde o temprano, no te va a servir, no va a resultar. Lo que ambicionabas no va a salir bien o algo vendrá a salir de modo que lo ambicionado, aún logrado,
no te va a satisfacer. Las cosas están hechas de manera que aquello que pongas, recibas. Uno siembra lo que motiva y cosecha según eso. Si actúas por temor, cosecharás temor. Si desconfianza, eso recogerás. El hacer ideal es el hacer por amor, pero eso implica una ausencia de egoísmo de la cual estamos lejos, por lo cual actuar solo en su presencia viene a ser lo mejor para nuestro estado ambiguo en esta tierra. El ejemplo más fácil que me viene a la mente, de acuerdo a mi propia experiencia, es este. El que quiere quedar bien, queda mal. En cambio, si actúas por un motivo superior y te desinteresas de cómo quedes ante los demás, todo lo que hemos sembrado con la semilla de nuestros deseos es mala cosecha por venir. Apartarnos de todo eso, no ir a cosechar. Permanecer sin hacer o cuando debamos hacer, actuar en su presencia, corregirá rápidamente tu vida. Lo único que debemos hacer en cada momento es orar. La oración continua e ininterrumpida o retomada cuando nos damos cuenta de haberla interrumpido es nuestra verdadera construcción. Sea que te encuentres en la circunstancia que te encuentres, debes mantener la repetición interior del nombre de Jesucristo o la forma de oración a la que estés habituado. Solo debes darte cuenta de que no hay nada que hacer con la mente. Ella resulta de los movimientos del cuerpo y de los deseos múltiples, y en eso anda siempre. Casi todo lo que hace es analizar cómo obtener más placer. Por ello, la oración continua silencia la mente, y cuando ella se silencia, podemos sentir y escuchar al Espíritu Santo que siempre está con nosotros. No creo que el Espíritu se manifieste cuando rogamos lo suficiente, sino que de tanto concentrarnos se silencia nuestro ruido interno y entonces podemos escucharlo. Y ya actuar en su presencia deja de ser un recurso para ser una sensación viva de lo sagrado envolviéndonos. Reza siempre, hijo, repite todo el tiempo el santo nombre y verás que el jardín del Edén está aquí mismo y que el Señor camina por él y que podemos escuchar sus pasos. Bendígame, hermano, dije, arrodillándome y bajando la cabeza. Que el Señor Jesucristo te proteja y te guarde siempre. Y hasta aquí por hoy este capítulo. Espero que os sea útil. Muchas gracias. Buenos días.